Ahora ya solamente hacemos 2 caritas más, se las ponemos aquí a los lados. Recuerden que esto es una muestra. Para este tutorial estoy utilizando el mismo grosor de hilo que utilizo en todos mis tejidos, ya que estos proyectos son muestras para mostrarles el paso a paso. Si tú decides usar un hilo más delgado o más grueso, no te preocupes, también te voy a dar las medidas exactas que necesitas para adaptar el proyecto al tamaño real que deseas. Así puedes trabajar con el hilo que tengas disponible y obtener un resultado hermoso igualmente. Vamos a empezar con una base de puntos altos y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar con 4 cadenitas. Ya teniendo las 4 cadenitas, nos vamos a regresar a la primera que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto alto. Sacamos hebra, cerramos 1. Esta cadenita es la primera cadenita del siguiente punto alto, es la que vamos a usar para el tercer punto alto. Ya sacando esta hebra, cerramos 2 y 2, lazada, y nos regresamos a la cadenita que mencioné. Sacamos hebra, cerramos 1, esta es la que vamos a utilizar para el siguiente punto alto. Cerramos 2, cerramos 2, lazada, nos vamos a regresar a la cadenita mencionada. Cerramos 1, volvemos a marcar con nuestro dedito, cerramos 2, cerramos 2, lazada, sacamos hebra, cerramos 1, 2, 2, y así vamos a continuar tejiendo. Ya que tenemos la medida que necesitamos, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas y vamos a voltear. Ahora vamos a trabajar en cada uno de estos puntos, pero en relieve. Los vamos a agarrar de esta manera, así, y aquí vamos a hacer el punto alto. Cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2, lazada, pasamos al siguiente y lo agarramos de igual manera. 1, 2, 2. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra segunda vuelta. Al terminar la segunda vuelta, el último punto lo vamos a agarrar normal. Vamos a subir con 3 cadenitas y volteamos nuestro tejido. En esta vuelta vamos a agarrar los puntos de esta manera por arriba. Pasamos al siguiente y hacemos lo mismo. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros puntos hasta llegar hasta el último punto. Recuerden que el último lo vamos a agarrar normal. Una vez ya terminada nuestra segunda vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar en este punto alto, en este y en este. Nos vamos a regresar hacia acá. Hacemos lazada. Cada punto alto debe de tener 3 cadenitas. Agarramos una y hacemos medio punto alto. Lazada, pasamos a la siguiente cadenita, hacemos medio punto alto. Ahora vamos a pasar a este punto y vamos a agarrar 1, 2. Pasamos a este que es el último, hacemos 1 y 2. Esto nos va a servir para poner botones y de este lado lo vamos a dejar así porque estos puntos altos nos van a servir como jales. Entonces ya solo ponemos los botones, podemos poner uno aquí y uno acá y abrochamos con los 2 puntos altos. Ahora para empezar la puntada vamos a unir estas 2 partes. Vamos a agarrar este último punto y vamos a pasar esta hebra. Y aquí ya tenemos unidas las 2 partes. Ahora nosotros vamos a doblar nuestra pretina y vamos a poner un marcador en el centro, ya que vamos a trabajar con 2 colores, el rosa de un lado y el amarillo del otro. Si lo quieren hacer de un solo color, no necesitan hacer esto. Ya teniendo las 2 partes unidas, vamos a pasar al primer punto y aquí vamos a hacer punto deslizado. Subimos con una cadenita. Ahora nos vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hacer lazada, sacamos hebra,
y estas 2 cadenitas las vamos a cerrar con esta. Vamos a pasar el gancho hacia atrás y jalamos. De nuevo en el mismo punto hacemos lazada, sacamos hebra, cerramos. Pasamos al siguiente punto y repetimos. Cerramos. Lazada en el mismo punto, repetimos. Cerramos. Pasamos al siguiente punto, hacemos lazada, sacamos hebra, bajamos, cerramos. En el mismo punto, sacamos hebra, bajamos, cerramos. Lazada, pasamos al siguiente, sacamos hebra, bajamos y cerramos. Así vamos a continuar hasta llegar hasta nuestro marcador, porque aquí vamos a cambiar el color. Aquí yo estoy 3 puntos antes del marcador. Aquí tengo mi marcador y tengo 1, 2, 3. En estos 3 puntos solamente vamos a hacer un punto. Estuvimos haciendo 2 puntos en cada punto. Ahora vamos a hacer uno en cada uno. Aquí ya hice mi último punto y voy a jalar un poco la hebra. Ahora, para hacer el cambio de color, nosotros vamos a agarrar esta cadenita y esta hebra, que es esta, la que corre hacia acá. Entonces agarramos esta y esta. Agarramos nuestro siguiente color y solo cerramos. Ahora en los siguientes 3 puntos vamos a hacer solamente uno. Hacemos lazada, sacamos hebra, bajamos y cerramos. Ahora nosotros vamos a jalar esta hebra amarilla. Solo jalamos. Volvemos a repetir. Lazada, pasamos al siguiente punto, sacamos hebra, bajamos y cerramos. Lazada en el tercer punto, volvemos a hacer solamente un punto. Y miren cómo nos va a quedar el cambio de color. Ya solo vamos a continuar tejiendo con la misma puntada hasta llegar hasta acá. Recuerden que solo en los primeros 3 puntos en donde hicimos el cambio de color, hicimos solamente uno. Después de esos 3 vamos a hacer los aumentos, 2 en cada punto. Y vamos a ir escondiendo nuestras hebras conforme vamos tejiendo. Al llegar aquí, en donde empezamos, volvemos a repetir lo mismo. Vamos a agarrar esta cadena y la de abajo, cambiamos el color, cerramos y recuerden que aquí hicimos punto deslizado y una cadena. Volvemos a repetir, cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y recuerden que vamos a jalar solamente jalamos la hebra. Ahora hacemos lazada, pasamos al primer punto, sacamos hebra, bajamos y cerramos. Pasamos al siguiente punto, sacamos hebra, bajamos y cerramos. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos, solamente un punto sobre cada punto de la vuelta anterior hasta llegar hasta aquí. Volvemos a repetir. Aquí hacemos lo mismo al cambiar el color. Así vamos a continuar hasta tener lo largo que necesitamos para llegar al tiro, en donde vamos a dividir las piernas. Para una niña de 3 meses sería de 16 a 17 centímetros. Ya que completamos la medida que necesitamos, vamos a hacer 5 cadenitas. Aquí tengo mi último punto rosa. Tengo una cadena y voy a hacer 4 más. En lugar de continuar tejiendo hacia acá, voy a voltear mi tejido y voy a hacer el punto deslizado aquí en el centro. Subo con una cadenita y empiezo con la misma puntada. Paso al siguiente punto y repito. Y así voy a continuar tejiendo. Al llegar aquí voy a continuar en estas cadenas haciendo la misma puntada para llegar a este punto y cerrar con punto deslizado, subir con una cadenita y continuar. Aquí ya le di toda la vuelta, tengo mis 5 puntos y cerré con punto deslizado. Subo con una cadena y voy a continuar tejiendo. Aquí en la orilla solamente le hice 3 vueltas y para hacerle este holancito vamos a hacer 3 puntos en cada punto. 1, 2, 3.
pasamos al siguiente, 1, 2, 3, pasamos al siguiente, 3, y aquí ya tenemos 3 puntos con 3 puntos en cada uno. En el siguiente vamos a hacer punto deslizado. Ahora en los siguientes 3 puntos volvemos a repetir 3, 3, 3 y después punto deslizado y continuamos 3, 3, 3, punto deslizado. Entonces en este vamos a hacer 3, 3, pasamos al siguiente, 3, pasamos al siguiente, 3 y en el que sigue punto deslizado. Así vamos a continuar por todo alrededor. Una vez ya terminada nuestra piernita, vamos a hacerle del otro lado lo mismo que hicimos aquí. Ya que terminamos nuestro chorcito, así nos va a quedar y ya solamente hacemos una base de cadenitas para hacer un moñito y se lo cosemos con hilo y aguja. Vamos a hacer una base de cadenitas. Ya que completamos la medida, vamos a cerrar con punto deslizado. Agarramos nuestra primera cadenita que hicimos y solo jalamos el hilo. Subimos con una cadena y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hacer lazada, sacamos hebra y esas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Medio punto alto. Pasamos al siguiente, medio punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor, solamente medio punto alto. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Subimos con una cadena y volteamos. Ahora vamos a trabajar en estas casitas que se formaron entre punto y punto. Entonces hacemos lazada, pasamos al primer espacio que es este, medio punto alto, pasamos al siguiente, medio punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar nuestra segunda vuelta vamos a cerrar con punto deslizado, una cadena y volteamos. Ahora vamos a continuar tejiendo de este lado. Así continuaremos tejiendo ida y vuelta. Al llegar aquí cerramos con punto deslizado y nos regresamos para este lado. Y esto lo vamos a hacer hasta tener una medida de 6 a 8 centímetros para una niña de 3 meses. Ya que tenemos este cuadro para la blusa, vamos a ponerlo de esta manera porque vamos a dividir los puntos. La mitad para la parte de enfrente y la mitad para la parte de atrás. Entonces debemos de dejar los mismos puntos para la parte de enfrente y para la parte de atrás. Vamos a empezar a hacer disminuciones en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Vamos a tejer otros 4 centímetros más con disminuciones para que esto forme la manga, la parte de donde va el bracito. Lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás. Vamos a asegurar nuestro hilo. Hacemos lazada y pasamos al siguiente punto y hacemos medio punto alto. Y así continuamos hasta llegar hasta el último punto, acá de este lado. Aquí ya solamente me falta un punto, ahí voy a hacer medio punto. Volteo, paso a este espacio, medio punto. Y en el siguiente, medio punto alto. Y así continúo hasta llegar hasta este lado. Y en el último punto voy a hacer medio punto. Al llegar de este lado ya solamente me falta un punto. Este es el medio punto que hicimos para empezar la vuelta. Entonces este es el medio punto alto. Ahí voy a hacer medio punto. Voy a voltear, me paso al espacio, medio punto. Y sigo con medio punto alto. Esto es lo que vamos a hacer. Al regresar, este es el primer medio punto alto. Ahí es en donde vamos a hacer el medio punto para regresarnos. Siempre en el primer medio punto alto. El medio punto se va a ir quedando para que nos dé esa subida que necesitamos. Ya que completamos
lo que necesitamos, los 4 centímetros, le vamos a hacer una orilla. Y solamente vamos a estirar un poco nuestro hilo y jalamos. Pasamos al siguiente espacio, jalamos. Pasamos al siguiente, jalamos. Así lo vamos a hacer por toda la orilla. Y así es como se va a mirar la orilla, como una trencita. Ahora vamos a hacerle los tirantes. Solamente vamos a decidir en qué espacio lo queremos. Aseguramos nuestro hilo, subimos con una cadena, nos regresamos a la primera cadenita, cerramos. Ahora nos vamos a regresar en el centro de estas 2 cadenitas, aquí. Sacamos hebra, cerramos. Nos volvemos a regresar de esta manera, sacamos hebra, cerramos. Nos regresamos al centro de estas 2 cadenitas que están aquí. Sacamos hebra, cerramos. Repetimos. Esto es lo que vamos a hacer hasta lograr el tamaño que necesitamos de nuestro cordón. Cerramos. Ya que completamos lo largo de nuestro cordón, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, 4, vamos a hacer 4. Y nos regresamos. Cerramos una cadena y cortamos. Esto va a ser un ojal porque en la parte de atrás podemos poner un botón para brochar y ya nos quedaría el tirante. Y ya de este lado volvemos a hacer lo mismo. Ahora en la orilla vamos a hacer 3 puntos altos y 3 puntos altos que vamos a cerrar juntos. Y por último, en el siguiente espacio, medio punto alto. Para cada bomboncito de estos, vamos a ocupar 1, 2, 3. 3 puntos altos y medio punto alto. Lo vamos a hacer de esta manera. En el espacio, cerramos 1, cerramos 2. Y aquí ya tenemos un punto alto. Volvemos a repetir, cerramos 1, cerramos 2. 2 puntos altos, cerramos 1, cerramos 2, 3 puntos altos. Pasamos al siguiente, 1, 2, 3. Ahora todas estas cadenitas las vamos a cerrar juntas. Lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos medio punto alto. Y continuamos de la misma manera. Hacemos 3. Hacemos 3, cerramos, lazada, pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Y así es como vamos a hacer la orilla, formando estos bomboncitos. Si tu hilo es mucho más delgado, entonces puedes hacer 4 y hasta 5 puntos en cada punto, en cada espacio de estos que utilizamos. O viceversa, si tu hilo está mucho más grueso, puedes hacer 2 puntos altos en cada casita. Al terminar la orilla vamos a tener una cadenita de este lado y una de esta. Esas cadenitas las vamos a utilizar para hacer puntos altos. Vamos a asegurar nuestro hilo, subimos con 3 cadenitas y una más de separación. Pasamos a la siguiente cadenita, hacemos 1, 2, 2. Una cadena, pasamos a la siguiente de este lado y volvemos a repetir un punto alto. Una cadena, pasamos a la otra cadenita, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Y eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a agarrar este punto por debajo. Cerramos 1, 2, 3 cadenitas. Lazada, pasamos al siguiente y lo agarramos de esta manera. Cerramos 1, 2, 2. Una cadenita, pasamos al siguiente
1, 2, 2, una cadenita y así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar cerramos con punto deslizado y vamos a empezar a hacer este holancito. Para esto vamos a ocupar 3 puntos altos, que serían 2 casitas. En este cerramos con punto deslizado. En la primera casita vamos a hacer medio punto alto, un punto alto. En el punto alto del centro vamos a hacer un punto alto doble. Después repetimos un punto alto, medio punto alto y por último en este que es el tercer punto que estamos utilizando para esto, vamos a hacer medio punto. Y volvemos a empezar de nuevo. Medio punto alto, un punto alto doble, un punto alto, medio punto alto y medio punto. Entonces hacemos medio punto alto, cerramos 3, un punto alto, cerramos 2, cerramos 2, un punto alto, doble lazada, sacamos hebra, cerramos 2, 2, 2, un punto alto, cerramos 2, cerramos 2, un medio punto alto y por último medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora vamos a empezar a formar la carita. Vamos a empezar con 4 cadenitas. Ya que tenemos 4 cadenitas nos vamos a regresar con medio punto. 1, 2, 3. En este volvemos a hacer 2 puntos más. 1, 2. Pasamos al siguiente 1, pasamos al siguiente y hacemos 1, 2, 3. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Y esta sería nuestra primera vuelta. Para nuestra siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y en los puntos vamos a hacer 2 puntos en cada uno. 1, 2, 1, 2. Así voy a continuar. Al terminar cierro con punto deslizado. Ahora voy a hacer una vuelta más, subo con una cadena y voy a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Ya no vamos a hacer aumentos. Al finalizar cerramos con punto deslizado, una cadena. Ahora vamos a hacer una vuelta más con aumento. Pasamos al siguiente punto, hacemos 2, pasamos al siguiente, hacemos 2, así vamos a continuar. Ahora ya solamente hacemos 2 caritas más, se las ponemos aquí a los lados. Recuerden que esto es una muestra.